Increíble revelación. El sorprendente destino de la indígena Arasi en Mato Grosso, 1892. Arasi se encontraba en un cruce de caminos, donde sus raíces y sus sueños se entrelazaban como hilos invisibles en su corazón. Desde pequeña, había escuchado a su abuela relatar historias de resistencia y fortaleza de su pueblo. Relatos que la llenaban de orgullo, pero también de una ira contenida. Su pueblo había sido traicionado y despojado de sus tierras. Cada vez que se aventuraba al mercado local, el desprecio en las miradas de los demás la erizaba, un recordatorio constante de su inferioridad por ser indígena. Sin embargo, en lo más profundo de su ser ardía una determinación que desafiaba esas miradas. La tarde en que encontró el mapa, un objeto cubierto de polvo y de recuerdos, su vida cambió por completo. Al desenrollarlo, una mezcla de temor y esperanza la embargó. Sabía que contenía la ubicación de las tierras que pertenecían a su gente, un tesoro perdido, pero también una carga gigante. ¿Cómo podría enfrentarse a un sistema que despreciaba su existencia? Por un momento, una pregunta inquietante la ahogaba. ¿Valía la pena arriesgar su vida y la de su familia por algo que parecía tan inalcanzable? Su mente se retorcía entre el deseo de reivindicar su historia y el miedo paralizante a las consecuencias. La presión crecía como una ola imparable. Sabía que debían actuar, pero el eco de su abuela resonaba en su corazón. La lucha por la verdad es lo más valioso. Arasi reunió a su familia, sintiendo cada par de ojos temerosos sobre ella, y les habló con el fervor de una guerrera. No podemos seguir en la sombra de la vergüenza. Nuestra historia merece ser escuchada. Mientras pronunciaba esas palabras, una confusión la abrazaba. ¿Estaba segura de su camino o era solo un acto de rebelión ante la opresión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El murmullos fluctuaban en su cabeza, como un susurro continuo que cuestionaba su valentía. La idea de desafiar a las autoridades locales le provocaba un sudor frío. ¿Podría realmente hacer que escucharan su voz? Su corazón latía pesadamente, como si cada golpe resonaba con los latidos de sus ancestros. Una parte de ella se sentía pequeña ante el monstruo burocrático que había saqueado su historia, un camino lleno de piedras afiladas. Sin embargo, la lucha había comenzado a tomar forma en su mente, cada vez más sólida e irresistible. Recordaba las palabras de su anciano mentor, quien le había enseñado sobre las leyes que cada opresor creía poseer. Se imaginaba en la sala de audiencias, enfrentándose a aquellos que la ignoraban por sus orígenes. ¿Qué ocurriría cuando se encontrara frente a ellos? Sería una indígena en un mundo de hombres poderosos, vulnerando la construcción de un sistema que había maldecido su vida desde siempre. El aire pesado de la incertidumbre se colaba por cada rendija de su mente. Su familia, sus pensamientos fragmentados, sus noches sin dormir, todo se concentraba en un único instante. Un momento decisivo que definiría si su lucha tendría sentido, si lo que había soñado podría materializarse. Estaba al borde de un abismo, la adrenalina y el miedo burbujeando dentro de ella. ¿Cómo se atrevería a dar un paso hacia lo desconocido? Cada segundo que pasaba, la presión crecía, y su valor se debatía entre el anhelo de justicia y el miedo a la pérdida, sin saber que este solo sería el comienzo de una lucha titánica. Arasi sintió cómo el peso del mapa se transformaba en una carga simbólica que representaba no solo un camino hacia la recuperación de sus tierras, sino también una ruta hacia la autodefinición. Las revelaciones sobre su pasado latían en su interior. Cada día que pasaba la acercaba más a descubrir quién era realmente, en un mundo que había intentado borrarla. La decisión de actuar se convirtió en un torrente que la arrastraba sin tregua. En noches silenciosas, mientras el resto de su familia dormía, Arasi dedicaba su tiempo a estudiar. Reunía libros, documentos y relatos sobre derechos territoriales. Aprendió sobre tratados y leyes que podían servirle como herramientas en su cruzada. La ansiedad inicial se convirtió en curiosidad. Los antiguos textos se transformaron en un refugio.
Encontrar las palabras adecuadas, la formulación precisa, la estructuración de un argumento sólido fue revelador. Descubrió que la escritura podía ser tan poderosa como una espada. El primer paso fue acercarse a un grupo de aliados inesperados. Un pequeño círculo de activistas en la ciudad contaba con familiares de otros pueblos indígenas que habían sufrido injusticias similares. Las primeras reuniones fueron una mezcla de miedo y emoción. Sentía los ecos de los tiempos pasados, como si el dolor de sus antepasados hablara a través de ella. La conexión con aquellos que compartían un propósito renovó su espíritu. Al escuchar sus historias, se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Acabó formando un grupo de apoyo que discutía estrategias y maneras de visibilizar sus derechos. Sin embargo, la realidad de lo que afrontaba pronto la golpeó con fuerza. Una de las primeras respuestas que recibieron de las autoridades fue un rechazo categórico, basado en argumentos que denigraban la historia de su pueblo. Fue una desilusión amarga, pero también un catalizador. Arazi se dio cuenta de que había una brecha entre los documentos y las emociones. La burocracia no solo ignoraba su historia, sino que también la deshumanizaba. Firmar papeles no sería suficiente. Necesitaba comunicar la profundidad del sufrimiento y la resiliencia de su comunidad. En ese instante, se enfrentó a un nuevo dilema. Su identidad como indígena parecía ser el punto más vulnerable y a la vez su mayor fortaleza. ¿Podría mostrar su vulnerabilidad sin arriesgar su reputación y causa? La respuesta anidó en su interior y tomó forma. Se comprometió a hablar con su corazón. Las reuniones del grupo empezaron a incluir cuentos y tradiciones que habían sido transmitidos de generación en generación. Arazi comprendió que esos relatos eran el puente que necesitaba para conectar con aquellos que solo veían números y palabras en papeles. Su voz se tornó cada vez más segura al compartir su historia. Su lenguaje floreció en metáforas que atrapaban la atención de quienes la escuchaban. La primera vez que se presentó frente a los representantes locales, sintió que una máscara de confianza la cubría. Sin embargo, su interior estaba agitado. Mientras defendía su causa, comprendió que el verdadero cambio no vendría solo de su lucha personal. La reacción de los demás al escuchar su historia se convirtió en una revelación transformativa. Sus palabras resonaban más allá de las paredes de la sala, capturando la atención de quienes jamás habían ponderado la riqueza de su cultura. Y así, avanzando hacia el próximo encuentro con los poderes establecidos, Arazi se dio cuenta de que no solo estaba luchando por recuperar tierras, también estaba convirtiéndose en la voz de un legado. Pero, ¿sería suficiente su valentía y las historias de su pueblo para ganar el juicio que cambiaría su destino y el de su familia? El dilema de lo que estaba dispuesto a sacrificar por su causa se cernía sobre ella como una sombra. El momento decisivo se aproximaba, y la presión se transformaba en una sensación de imperiosidad. Lo que había comenzado como un acto de rebeldía se transformaba rápidamente en una misión para restaurar no solo su historia, sino también la dignidad de su pueblo. Enfrentaría otra fecha crucial, en la que se vería cara a cara con aquellos que podrían desbaratar su lucha. Su determinación se intensificaba, dejando claro que el futuro de su familia y su identidad ahora dependían de ese instante inminente. ¿Puede un solo acto de valentía transformar una vida de pérdidas en una de logros? Con cada día que se acercaba la fecha del juicio, Arazi sintió cómo el corazón le latía en un ritmo frenético, anticipando tanto la oportunidad como el peso de lo que estaba en juego. El eco de sus palabras continuaba resonando en su mente. Cada fragmento de su historia recuperado había servido como un ladrillo en la construcción de su fortaleza. Pero a medida que la fecha se acercaba, el miedo comenzaba a gestarse nuevamente, mientras las dudas asomaban como sombras en su conciencia. Decidió que necesitaba prepararse, no solo con el conocimiento legal, sino también con la seguridad interna. La noche antes del encuentro crucial, se sentó frente a un espejo, expandiendo su reflejo con cada respiración profunda. Había aprendido que la conexión con su esencia era el primer paso para convencer a los demás de su valía. Fue entonces cuando, atrapada en sus pensamientos, se dio cuenta de un aspecto de sí misma que había pasado por alto,
el poder de la visualización. Visualizó su historia siendo contada, la transformación de los esbozos de dolor en una narrativa de esperanza. Sin embargo, la presión del juicio era palpable. Sus aliados, aunque solidarios, no podían ofrecerle más que palabras de aliento. Arasi se sentía sola en el centro de un huracán, enfrentando oleadas de incertidumbres que amenazaban con desestabilizar su propósito. En el fondo de su ser, comprendió que si quería cambiar el destino de su vida y el de su comunidad, debía entrar en el campo de batalla de la persuasión con una sencillez poderosa y un argumento emocional. Las primeras horas del día del juicio fueron un desfile de emociones. Mientras caminaba hacia el edificio judicial, la multitud de rostros mirándola evocaba recuerdos de risas, lágrimas y luchas de generaciones pasadas. Sus historias balanceaban sus hombros, recordándole que no solo representaba su propio anhelo, sino también el de quienes habían sido silenciados. Se concentró en ese pensamiento, alimentando su determinación con lo que había aprendido en las noches de estudio. Al entrar a la sala, su corazón latía más fuerte, un tambor que le instaba a actuar. Observó a las figuras de autoridad sentadas ante ella, impasibles y envueltas en sus trajes con una seguridad que la incomodaba. Pero enseguida sintió que su voz interior se alzaba sobre su temor, recordándole que su historia era un legado que debía ser compartido. Cuando llegó su turno de presentar su caso, Arasi se adentró en sus recuerdos, resonando con cada palabra dicha. Empezó por relatar su historia familiar, intercalando anécdotas que sumergieron a los presentes en el mundo que tanto había sido ignorado. Cada relato, cada imagen, infundía vida a su argumento y convertía el vacío en un océano de emociones. Así, utilizó su vulnerabilidad como un escudo, mostrándose auténtica y poderosa a la vez. Pero en el preciso instante en que sintió que el control se deslizaba de su mano, un murmullo se extendió entre la audiencia. Un grupo de opositores, con miradas escépticas, se preparaba para cuestionar cada aspecto de su presentación. La tensión se acumuló, y Arasi se enfrentó a la cruda realidad de que el juego estaba lejos de haberse terminado. La lucha por su identidad y derechos se convertiría en un diálogo más intenso y explosivo. Arasi tuvo que decidir cómo responder. ¿Daría paso al miedo y se dejaría tomar por la inseguridad o se impuso con una resolución aún más feroz? Algo dentro de ella se despertó al pensar en su comunidad, en lo que significaba representar, y ahí, en medio de una sala que la observaba, se preparó para lo que debía ser su mayor revelación. Una verdad que quizás ni ella misma había contemplado. ¿Cuál sería la respuesta a esa nueva pregunta que surgió en su mente mientras los opositores comenzaban a interpelarla? La sala se convertía en un campo de batalla, y la urgencia por saber qué decidiría ante tal adversidad la mantenía en la cuerda floja. Cada interpelación que le lanzaban los opositores retumbaba como un eco en sus pensamientos. Arasi respiró profundamente, centrando su atención en lo que su voz interior le decía, y reconoció que tenía que enfrentar el embate con claridad y firmeza. Fue un instante crucial, una escala en la cual la autoafirmación debía prevalecer sobre la duda. Mientras se mantenía firme frente a su audiencia, empezó a recapitular sus experiencias vividas. Esas memorias resonaban más allá de sus simples palabras, eran su conexión con la historia, su fuerza y su motivación. Sin embargo, la pregunta latente de cómo manejar la crítica persistente la golpeaba con cada nueva insinuación del grupo opositor. Era un dilema que iba más allá del juicio mismo. Si no podía demostrar su valía con las cuestiones que le planteaban, se enfrentaba a la posibilidad de perder no solo el caso, sino también su imagen personal ante los demás. Con el pensamiento en esa creciente inseguridad, se sintió transportada a aquella tarde de verano, años atrás, donde había decidido que su voz sería su mayor herramienta. Entonces supo que no podía simplemente defenderse, debía transformar cada interpelación en una oportunidad para reforzar su mensaje. Marcaría la diferencia enfrentando cada ataque con calma, utilizando la acumulación de su historia y la urgencia por un cambio verdadero. La primera pregunta de los opositores fue directa. Cuestionaron la veracidad de sus testimonios, algo que le tocó profundamente. En lugar de aferrarse a la rabia, Arasi se permitió sentir el dolor, pero rápidamente lo utilizó como un combustible. Respondió con una serenidad nacida de su vivencia.
Compartió un fragmento íntimo, una anécdota que había escondido incluso de sí misma, un momento en el que se sintió avergonzada de su herencia. Al abrir esa herida, la sala se volvió un paisaje sin fronteras, donde su vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Las preguntas continuaron, cada vez más insidiosas, pero ella los miraba a los ojos, transformando la confrontación en diálogo. A lo largo de su exposición, la narrativa que había construido en su mente cobraba vida. En cada afirmación, sentía que las piezas se encajaban de una manera que nunca antes había experimentado. La luz del pasado iluminaba el presente, y comenzó a tomar conciencia de que, a pesar de las dudas, había un torrente de fortaleza que la sostenía. Los opositores se veían cada vez más desconcertados. Su estrategia de desencadenar la inseguridad de Aracy no estaba funcionando. Había un brillo en sus ojos, una certeza que les era difícil cuestionar. Por primera vez, se sintió en control. Su historia, su verdad, estaba resonando más allá de las paredes de la sala. Aracy comprendió que su lucha era apenas el comienzo de algo que trascendía lo individual. Pero, incluso mientras el ambiente se transformaba, la incertidumbre seguía rodeándola. Había una pregunta que aún faltaba por responder. ¿Y si descubrían una verdad aún más profunda de su pasado que podría desestabilizarlo todo? A medida que el juicio avanzaba, una sombra de temor se instaló en su mente, susurrándole que había aspectos de su historia que preferiría dejar enterrados. Mientras se preparaba para la siguiente interpelación, un nuevo impulso la sacudió. Aracy entendió que su viaje no se acabaría en un juicio. La transformación de su identidad no dependía de la decisión del tribunal, sino de su disposición para enfrentar cada parte de su ser. Decidió que sea cual fuera el desenlace, no permitiría que el miedo la definiera. El momento de su mayor revelación la esperaba, y la sala seguía observando, expectante. ¿Sería capaz de desentrañar esa verdad escondida en su interior y usarla como arma contra la adversidad que la rodeaba? La tensión se palpaba en el aire, y Aracy supo que, sin importar lo que viniera, su decisión importaría más que el veredicto final. Aracy sintió cómo su corazón se aceleraba, y en respuesta, sus pensamientos se enfocaron con una claridad que no había experimentado antes. La sala, un enclave de confrontación, se convirtió en un escenario donde cada palabra que intercambiaba con sus opositores era un paso hacia su liberación personal. El eco de las preguntas había menguado en comparación con la voz que emergía desde su interior. Se dio cuenta de que cada interpelación representaba no solo un desafío, sino también una oportunidad para redefinir su narrativa. Mientras sus adversarios continuaban con sus ataques, Aracy comenzó a planear con determinación su próxima respuesta. Se recordó a sí misma aquella tarde en la que decidió que su voz sería su mayor fuerza, que cada sílaba que profería contenía el poder de su historia. En lugar de defenderse a ciegas, se preparaba para abrir un diálogo auténtico, un intercambio que podría cambiar la percepción no solo de su audiencia, sino también de ella misma. Las preguntas volaron como dardos, pero ahora ella estaba lista, equipada no solo con su historia, sino con la revelación de que no estaba sola en su lucha. Evaluó cómo sus experiencias, aunque dolorosas, eran los ladrillos necesarios para construir su identidad. Con cada nueva pregunta, Aracy mantenía la calma, conectando palabras que resonaban en su campo emocional y fortalecían su posición. Esta era una batalla, pero no solo judicial, era una pelea interna, donde su triunfo dependía de reconocer sus propias verdades. ¿Es realmente válida su experiencia?, preguntó uno de los opositores, con una sonrisa cínica que buscaba desestabilizarla. Sin embargo, Aracy había ensayado para este momento. Mi verdad es válida porque es la historia de mi vida, de mis raíces. Cuando uno se atreve a explorar su pasado, se encuentra con la fuerza que reside en su fragilidad. Esta declaración no solo fue una defensa, fue una afirmación de su identidad que transformó la dinámica en la sala. El silencio que siguió a su respuesta fue ensordecedor. Aracy sintió que en ese instante había logrado algo más que una respuesta. Había iniciado un cambio en la percepción de su audiencia. La mirada de sus acusadores ya no era tan burlesca. Era como si al enfocar su verdad, ella estuviera armando rompecabezas en aquellos que la escuchaban, desafiándolas a mirar más allá de sus prejuicios. La siguiente interpelación fue un conteo de sus logros, algo que había temido al inicio. Se preguntó si sus éxitos eran suficientes para validarla. Pero ese dilema, que antes la mantenía al borde, ahora se transformó en una carta de presentación. Sus alcanzados no eran solo logros,
eran símbolos de resiliencia. Hizo una pausa y con una voz firme enumeró cómo cada experiencia la había llevado a convertirse en quien era hoy. Su historia completa, con todas sus complejidades, comenzaba a iluminar el camino de su propia autoaceptación. A medida que sus palabras fluyeron, se dio cuenta de que había dejado de ser la víctima del juicio. Ahora era la narradora de su destino. Pero justo cuando se sintió en la cúspide de su revelación, una sombra cruzó su mente, el temor que había luchado por enterrar. Aracy entendió que había más en juego, que la verdad que estaba dispuesta a compartir era de hecho un hito en su desarrollo. ¿Qué aspectos de su pasado se atrevería a desenterrar? La esencia de su historia prometía aún más que lo que había compartido. Mientras preparaba su próxima respuesta, en su interior crecía la expectativa de que su lucha por la verdad había comenzado a tocar las fibras más íntimas de su ser. ¿Estaría preparada para revelar su mayor secreto, esa historia que guardaba con recelo y que podía ser la clave para desarmar cualquier crítica? En su determinación, sintió que el camino hacia su liberación personal se abrían ahora entradas inesperadas hacia una verdad más profunda, más desafiante, pero que podría ser el cimiento de su victoria final. Aracy respiró hondo, una mezcla de ansiedad y determinación pulsando en su interior. La sala seguía en silencio, pero el eco de sus propias palabras retumbaba en su mente, cada vez más fuerte, empujándola a decidirse. La mirada de sus opositores era un abismo que la obligaba a confrontar no solo sus realidades exteriores, sino también las internas. Había un montículo de experiencias que, aunque dolorosos, habían tejido su esencia. Mientras ensayaba la revelación que estaba a punto de compartir, pensó en su infancia, los días de juegos en su aldea, el aroma de la tierra después de la lluvia, y las historias contadas al calor de la fogata. Todo eso la había formado. Pero también pensó en el silencio y el sufrimiento, en las expectativas que otros habían puesto sobre sus hombros y en las veces que sintió que su voz se apagaba ante la incredulidad. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Ella sabía que el momento clave estaba cerca, la oportunidad de no solo defenderse, sino de redefinir toda su narrativa. Aracy miró a su alrededor, notando las expresiones cambiantes de los presentes. Había duda, curiosidad y algo más, reconocimiento. La energía en la sala empezaba a transformarse y ella debía aprovecharlo. Mi mayor secreto no es solo un episodio de mi vida, es la esencia de mi ser, comenzó, su voz resonando con una fuerza inesperada. Crecer entre dos mundos me ha llevado a experimentar el rechazo y la aceptación al mismo tiempo, pero hay una historia que he mantenido oculta incluso de mí misma. Sintió el sudor frío en su frente, pero no había vuelta atrás. Las palabras fluyeron como un arroyo desbordado. Cuando tenía 10 años, enfrenté un momento que cambiaría mi vida. Las imágenes regresaron vívidas, su madre explicándole la importancia de sus raíces y la carga que eso significaba en un mundo hostil hacia lo diferente. Recuerdo que tras escucharla, en lugar de sentirme orgullosa, el miedo me invadió. Temía que mi sangre, mis historias, fueran suficientes para marcarme como inferior. Cada sílaba que decía acariciaba un punto sensible en su interior, pero a la vez se deshacía de una carga que había llevado por años. Fue en ese instante que decidí esconderme, que mi voz se volvió un susurro y mis sueños se marchitaron. Los murmullos de la sala crecían, una reacción palpable que la impulsaba a seguir adelante. Pero lo que no sabía en ese entonces, continuó, era que la fragilidad puede ser la base de una gran fortaleza. En mi deseo de no ser vista, aprendí a observar, a escuchar, y eso me enseñó más de lo que podía imaginar. Se detuvo un momento, evaluando el impacto de sus palabras, mientras cada rostro en la sala absorbía su relato. Cuando finalmente se detuvo, sintió una mezcla de alivio y nuevos temores. Había dejado al descubierto su vulnerabilidad, y a su vez había comenzado a cultivar una conexión auténtica con su audiencia. Ya no era únicamente la mujer atacada, sino una mujer que entendía el valor de su propia historia. Aracy, ahora más consciente de su poder, se preguntó si estaba lista para el siguiente paso. La verdad solo había tocado la superficie. ¿Qué más había aprendido en su travesía que podría transformar no solo la opinión de aquellos en la sala, sino su propia autopercepción? La incertidumbre la abrazó,
y algo en su interior le decía que debía ir más allá. Con la convicción en la voz, Arazi tomó un último respiro profundo. Aún hay más que compartir, por dentro y por fuera, y no tengo miedo de hacerlo. Mientras pronunciaba esas palabras, una chispa de seguridad brilló en su interior, preparándola para una revelación aún más importante. Pero lo que vendría después podría cambiarlo todo. Su camino se bifurcaba, y en su elección dependía el desenlace de su lucha personal. Estaría lista para desatar el torbellino de emociones que había reprimido. La sala parecía inclinarse hacia ella, anticipando la siguiente verdad que estaba a punto de surgir. Arazi sintió que el aire en la sala cambiaba. La atención que antes parecía hostil, ahora se había convertido en un campo fértil, listo para recibir las semillas de su autoexpresión fortalecida. Un leve temblor recorrió su cuerpo, pero esta vez fue distinto. No era el temblor del miedo, sino de la anticipación. Sabía que debía conectar los puntos de su historia, transformar cada sombra de sufrimiento en una luz que iluminaría su trayectoria hacia adelante. No entendía el vasto océano de la identidad, continuó, soltando palabras que resonaban con la vida y la vitalidad que había cultivado a lo largo de los años. Durante mucho tiempo, creí que mi poder residía en ocultar mis raíces, en encajar entre los que consideraba más fuertes. Pero, ¿qué es la fortaleza si no es aceptar cada parte de uno mismo? Hubo una leve inclinación en sus rostros, como si comenzaran a comprender la complejidad que había detrás de su decisión de que no la vieran. Cada pausa que tomaba era deliberada, diseñada para permitir que el peso de sus palabras se asentara en la mente de cada oyente. Mis experiencias me han enseñado a transformarme. No solo he sobrevivido, he aprendido a prosperar. He dejado que las historias de mi infancia se conviertan en lecciones que me han forjado. La autenticidad ha sido mi aliada, no una enemiga como lo había creído. En ese instante, Arazi reconoció que su viaje no era solo personal, sino una narrativa de resistencia que podía inspirar a otros. De repente, un recuerdo floreció en su mente, un punto de inflexión que había decidido omitir, la primera vez que se había presentado ante un grupo como esta. Las palabras se le habían enredado en la garganta. Había temido que su acento y su herencia fueran un obstáculo insuperable. Pero ahora, con una claridad renovada, entendió que cada pequeño triunfo había sido una lección de empoderamiento. Recuerdo el momento en que decidí hablar, a pesar de las dudas. El temor se convirtió en coraje. Cada palabra dicha era un paso hacia la liberación. Esa narrativa resurgió en su mente como un río bramante, fluyendo con una fuerza implacable. Arazi estaba lista para dar el siguiente gran salto. Los murmullos a su alrededor comenzaron a desvanecerse, absorbiendo la intensidad de sus palabras. La clave no está solo en el poder de la voz, sino en cómo la llenamos, en las verdades que nos atrevemos a decir a nosotros mismos. Luché con mis pensamientos, con mis inseguridades, y hoy doy un paso hacia la mayor verdad de todas. Los rostros que la rodeaban se iluminaban, como si comenzaran a entender que su viaje no era solo suyo, se había extendido también a ellos. Arazi se dio cuenta que el proceso de autoaceptación era en sí mismo un acto de rebelión. Aquí estaba ella, tan vulnerablemente fuerte, desnudando su alma ante quienes alguna vez la vieron como solo un símbolo de debilidad. No obstante, a medida que el torrente de revelaciones se desbordaba, un profundo sentido de inquietud la invadió. Había un dilema latente, un desafío que apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Esto es solo el principio, pensó, el peso de su revelación comenzando a calar profundamente. ¿Seré capaz de sostener la verdad en todas sus formas cuando la tempestad de la realidad me enfrente? Fue entonces cuando, en la sala en penumbra, una figura se alzó en la esquina, con una mirada crítica y desafiante en su rostro. Arazi sintió que su corazón se frenaba.
Había llegado la hora de confrontar algo que no había anticipado. Alguien que había querido su silencio más que su voz. Arazi, pronunció la figura. Sus palabras resueltas llenando la sala. ¿Realmente crees que esta historia tiene un final feliz? La verdad puede ser un arma, y no todos los que están aquí estarán dispuestos a escucharla. La tensión creció, como el humo denso en el aire, y Arazi comprendió que su valiente revelación la llevaba hacia un nuevo conflicto, uno que necesitaría toda su fuerza para enfrentar. Estaba realmente lista para lo que estaba por venir. La figura desafiante en la esquina seguía observando a Arazi con una intensidad que la hacía sentir expuesta. Era el eco de sus propios miedos, un recordatorio de que la aceptación venía acompañada de la vigilancia. Así, una nueva capa de conflicto emergía ante ella, y en ese instante, la empatía que había comenzado a construir se tambaleaba. ¿Qué has hecho para que creas que eres digna de ser escuchada? La voz resonó como un trueno, y Arazi sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Cada palabra era un desafío directo a su valor recién descubierto. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, Arazi sintió que el fuego dentro de ella se avivaba. Bajo esa mirada crítica, Arazi recordó las veces en que había dudado de sí misma, de su herencia, de su historia. Esa interpelación la obligó a confrontar la voz interior que había tratado de silenciar durante tanto tiempo, la que le decía que no era suficiente. Pero ahora era diferente. Con la respiración entrecortada, tomó un paso adelante, reafirmando su decisión de no dejarse vencer por la desconfianza. Mi voz ha sido subestimada, pero no es el único recurso que poseo. He aprendido a luchar por mis verdades. Abrió los ojos y buscó a los otros en la sala, sintiendo que su mensaje podía resonar más allá de ese instante. No solo hablo por mí misma, hablo por cada persona que ha tenido que ocultar su esencia para ser aceptada. Su determinación reverberaba en el espacio, atrayendo la atención de aquellos que había creído distantes. Debatía en su mente si el ataque a su identidad debía ser respondido con agresión, o si en cambio podía convertirlo en una oportunidad para reafirmar su valentía. Esa duda fue el semillero de una nueva estrategia. El poder de la respuesta serena se tornó en su aliada. La verdad no es un arma, sino un puente que nos lleva a la comprensión. Las cabezas comenzaron a asentir, y Arazi sintió que el ambiente cambiaba una vez más. Las semillas de empatía comenzaban a brotar. Su foco se centró en la figura desafiante, intentando descubrir el motivo detrás de esa crítica mordaz. ¿Qué es lo que te impide escucharme? Tal vez tu propia historia no está tan lejos de la mía. Quizás también temes que tu voz no sea valiosa. Un silencio profundo se apoderó del espacio. Arazi comprendió que ella no solo otorgaba poder a sus palabras, sino que estaba abriendo una puerta a la vulnerabilidad del otro. La figura, que segundos antes había parecido intocable, titubeó, revelando por un momento la fragilidad que todos llevaban dentro. Arazi se dio cuenta de que su desafío era también una invitación al diálogo. Este era el cambio que había buscado, no solo la autoaceptación, sino la conexión a través de la verdad. Pero el reto seguía presente. ¿Podría sostener esa conexión en el futuro, cuando los propios miedos y sombras surgieran intensamente? La figura bajó la mirada, como si se viera enfrentada a un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Pero la sala no había terminado de moverse. El desenlace de esta confrontación estaba todavía en juego. Arazi, con su corazón latiendo con fuerza, comprendió que la batalla a menudo llega antes que la victoria. De pronto, la figura pasó su mirada por encima de los asistentes y con un gesto despectivo se marchó. El aire en la sala, tenso hasta ese momento, se comenzó a calmar, pero la inquietud persistía en la mente de Arazi. ¿Era esto un triunfo o simplemente un respiro antes de una nueva tormenta? En ese instante, se dio cuenta de que cada paso que daba hacia adelante podría acarrear más incertidumbre. Con un profundo respiro, Arazi se enfrentó a esa incomodidad, dispuesta a navegar las aguas turbulentas de la autoafirmación. Estaba preparada para enfrentar lo que viniera, pero la pregunta seguía flotando. ¿Cómo mantendría el equilibrio entre su verdad y el juicio ajeno? La noche aún tenía mucho que revelar, y la responsabilidad de su camino apenas comenzaba a tomar forma. Una mirada desde el fondo de la sala la alcanzó, un destello de curiosidad y desafío al mismo tiempo. Arazi supo que el siguiente capítulo de su viaje aún quedaba por escribir, y que lo que vendría
podría llevarla a descubrir no solo su valentía, sino también nuevos horizontes de autocomprensión. El aire en la sala se volvió denso tras la partida de la figura desafiante, pero la impresión de su confrontación aún vibraba en el espacio. Aracy se sintió embargada por un torbellino de emociones. Negar la intensidad de esos sentimientos no era una opción. La incomodidad resonaba en su pecho, ese latido insistente que le recordaba la importancia de seguir adelante. Mientras sus pensamientos se agolpaban, su mirada se encontró con la de un hombre mayor, caudillo de la sala. Hubo algo en su expresión, un atisbo de admiración mezclado con curiosidad, que volvió a encender el fuego que había comenzado a extinguirse. ¿Podría ser que su valentía había calado en otros, incluso en aquellos que parecían ajenos o críticos al principio? Se aclaró la garganta y, de un modo casi automático, se sintió llamada a reconocer la conexión que había comenzado a tejer. Sus dedos sintieron la madera del podio que la sostenía, un ancla en medio de su turbulencia interna. «Les agradezco que me hayan escuchado», dijo, su voz resonando en la sala. «Quiero saber de ustedes, de sus historias, de lo que los ha traído aquí». Palabras espontáneas, pero también calculadas. En su deseo de abrirse, deseaba crear un espacio donde la vulnerabilidad no fuera vista como un signo de debilidad, sino como una fuerza unificadora. La respuesta fue inmediata. Un murmullo de asentimientos y comentarios animados surgió, y Aracy se dio cuenta de que, tal vez, por fin, había encendido una chispa de diálogo. Con cada intervención, las historias de aquellos alrededor de ella comenzaron a desnudarse, revelando las luchas, los sueños, y sobre todo, las verdades que habían sido escondidas en el silencio. Fue allí cuando Aracy se percató de su propio poder, no solo al hablar, sino al invitar a otros a compartir sus narrativas. Su corazón se infló con la riqueza de esas distintas voces, llenando el espacio de autenticidad y un sentido renovado de comunidad. Pero esa transformación interior no estaba exenta de presión. En su mente, la figura desafiante se erguía como un eco incesante. «Hasta ahora no has hecho lo suficiente, Aracy», pensaba en la oscuridad. Se preguntaba si todo este esfuerzo sería suficiente para sostener a otros, y a su vez a sí misma. ¿Hasta dónde era capaz de llevarse en este camino de autodescubrimiento? La noche avanzaba, y la conexión de Aracy con los demás estaba creciendo, pero el riesgo siempre estaba presente. Cada verdad expuesta podría provocar reacciones encontradas. Apenas comenzaba a entender cómo entrelazar sus experiencias con las de los demás, y su corazón latía con la intensidad de lo desconocido. La incertidumbre estaba volviéndose familiar, y un nuevo enfoque encajaba con su andar. En un giro inesperado, el hombre mayor se levantó. Su voz resonó con autoridad, atrayendo la atención de todos. Lo que Aracy ha hecho esta noche no es solo hablar. Ha dado vida a la posibilidad de que nuestras voces sean escuchadas, de que nuestras luchas se entrelacen. Las palabras del hombre reverberaron a través de la sala, una mezcla perfecta de reconocimiento y desafío. Aracy se sintió invadida por una emoción intensa. En ese momento, era consciente de que había tenido el poder de encender algo brillante en el alma colectiva presente. Sin embargo, el comprender lo que eso significaba para su propia identidad seguía abrumándola. Los murmullos de la sala se transformaron en aplausos, pero dentro del ser de Aracy, una tormenta se gestaba. ¿Podría realmente sostener este nuevo papel como faro de voz? Con cada aplauso sentía sus inseguridades susurrarle al oído que, a medida que se abría, también se exponía en riesgo de desgaste. Entonces, ese pensamiento la sacudió. No había más tiempo para dudar. Debía encarar la figura que la vigilaba desde dentro, esa voz que la había limitado por demasiado tiempo. Quizás, concluyó en su mente, el camino hacia mi verdad no sea un destino, sino una serie de propósitos compartidos. Al marcar esa llegada a su entendimiento personal, el momento se sentó con ella. Había llegado el instante de enfrentar no solo su propio silencio, sino también de estar lista para la verdad que aún quedaba por descubrir sobre sí misma. Con determinación nueva y vigor renovado, se preparó para lo que vendría. La mirada de aceptación del hombre mayor se convertía en un recordatorio persistente de que cada voz contaba, y cada historia tenía su peso. Era el momento de observar la mirada de cada asistente y sostener su propio reflejo en ellos. Pero, inevitablemente, atrás quedaba la figura desafiante, y la próxima confrontación estaba al acecho. Aracy sabía que su viaje personal apenas comenzaba, y que los ecos de esa noche desarrollarían una realidad aún más desafiante.
¿Sería capaz de reconciliar sus luchas internas con las exigencias del mundo exterior? El camino se extendía ante ella, lleno de incertidumbre y claro valor. Arazi avanzó en su camino con una nueva determinación. Después del juicio, donde su voz había resonado con la fuerza de la verdad, entendió que su lucha no solo era por recuperar sus tierras, sino por reclamar su identidad y su lugar en el mundo. Las palabras que había compartido en la sala no solo despertaron a los demás, sino que la despertaron a sí misma. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexiones profundas. Arazu dedicó horas a entender no solo los aspectos legales que antes la aterraban, sino también la historia de su pueblo, su cultura vibrante, y cómo eso se reflejaba en su propia vida. Con cada nuevo conocimiento, su confianza crecía. Había trazado un camino que la guiaba hacia el reconocimiento, no solo de su historia, sino de su valor como mujer indígena en un mundo que continuamente buscaba silenciarla. Decidida a actuar, Arazi se unió a movimientos que buscaban visibilizar las luchas de los pueblos indígenas. Compartió su historia en foros, redes sociales y eventos comunitarios, convirtiéndose en una voz influyente. Las miradas de desprecio que una vez la incomodaban, ahora se convertían en miradas de admiración y respeto. Su viaje era un espejo para otros. Muchos se sintieron inspirados a salir de las sombras, a resignificar su propia herencia y reclamar su lugar en la sociedad. Un punto culminante llegó cuando fue invitada a presentar su caso ante un grupo de dignatarios en la capital del estado. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo miedo, era una mezcla de emoción y adrenalina. Una oportunidad brillante para compartir su verdad con quienes podían ayudar a generar un cambio significativo. Al llegar al auditorio, el ambiente era solemne, pero Arazi respiró hondo y recordó su propia transformación. En su corazón llevaba consigo el peso de la historia de su pueblo, pero también la luz que había encontrado en su propia voz. Su presentación esa vez no fue solo un argumento legal, sino un relato profundo de resiliencia y esperanza, entrelazando su historia personal con la historia de su comunidad. Mientras hablaba, las imágenes de su infancia, de sus ancestros y de sus sueños flotaban en su mente. A quien antes le aterraba desafiar la opresión, ahora inspiraba respeto y comprensión. Arazi notó cómo algunos de los dignatarios asentían, reflejando la empatía y el reconocimiento de la injusticia que había enfrentado su pueblo por generaciones. La conexión era palpable, y ella sintió el poder de su verdad resonar en cada rincón de la sala. El resultado de esa presentación fue más allá de lo que había imaginado. Fue reconocida públicamente como líder comunitaria y defensora de los derechos indígenas, una voz respetada que ahora marchaba junto a otros que luchaban contra las injusticias. Recibió promesas concretas de apoyo por parte de autoridades para trabajar en la restitución de tierras. La sensación de logro era abrumadora. Cada paso dado, cada palabra pronunciada, la acercaba a su sueño. Con esa resolución, Arazi decidió regresar a su comunidad y compartir los frutos de su trabajo. Sabía que, aunque había obtenido un reconocimiento a nivel estatal, el verdadero cambio comenzaba en su hogar. Quería que su gente entendiera que cada historia, cada reto superado era un ladrillo en la construcción de su futuro. Juntos comenzaron a reunirse, compartir relatos y confrontar no solo los desafíos actuales, sino también a reconectar con su identidad cultural y sus tradiciones. Así, Arazi, con el mapa que encontró un día, no solo delimitó tierras geográficas, sino que también dibujó un futuro de oportunidades para su pueblo. Era una mujer transformada, que no solo había conquistado su identidad, sino que también había despertado el deseo de lucha en quienes alguna vez callaron. El eco de su abuela resonaba en su mente. La lucha por la verdad es lo más valioso. Arazi comprendió que cada palabra contada, cada historia revivida era parte de ese patrimonio vivo, un nuevo legado de resistencia y empoderamiento. Ahora, con una confianza sólida y una nueva misión, Arazi miraba hacia el horizonte con satisfacción. Había logrado mucho, pero sabía que su camino apenas comenzaba. La lucha por los derechos de su pueblo continuaría, y estaba lista, armada con la fuerza de sus ancestros y el compromiso con su comunidad. El cambio que anhelaba estaba en marcha, y Arazi sabía que el verdadero triunfo residía en seguir escribiendo su historia, con valentía y pasión, un paso a la vez.
Y tú, que has acompañado esta travesía, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de este cambio.